着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切你来，谁就别轻快，知道吗？我这场蓄谋已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神也加进出卖，让我们的珍珠相爱。El abogado probablemente no vendrá. Empecemos a discutir. Bien, empecemos primero. Lo siento. Problema de diferencia horaria. Llegué tarde. Llegaste justo a tiempo. Xiao Chen, ve a imprimir otra copia del documento. Bien, bien. ¿Qué pasa? Hace años que no toco casos penales. De repente cambié de opinión. Soy Jun Che Heanzi. Se parece mucho al que mi padre manejó en aquel entonces. No hay cámaras de vigilancia. No hay testigos presenciales. Y la evidencia actual apunta a un único sospechoso. Este sospechoso se niega a confesar. Y también esa versión suena muy dramática. Y que tiene cierta posibilidad. Así que quiero intentar seguir el camino que siguió mi padre. Y luego la respuesta que he encontrado. Decirle a mi madre. Aunque con 10 años de retraso. No es tarde. Vamos, suele. Bien, gracias. Empecemos. El jefe me pidió que le preparara una oficina temporal. ¿Y qué tipo prefiere? ¿De planta abierta o un poco más privada? Orientada al sur y con plantas. No se moleste, solo uso mi portátil para escribir. Con tal de que haya electricidad, está bien. Entonces esto me deja sin ningún margen de maniobra. Eres muy amable. Me voy ya. Por aquí, por favor. ¡Este despacho! ¡Sí! ¡Devuélvame justicia para mi hija! ¿Qué están haciendo? ¡Podrían hacer menos ruido! ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar! Es decir, en el arma homicida. No había huellas de Zhao Jun. ¡Cómplices del asesino! ¿Qué está pasando aquí afuera? Sal a ver un poco. Vale, voy a mirar. ¡Abogado! ¡Abogado! Son los familiares de la víctima que han venido. ¡Cálmense! ¡Todos cálmense! ¡Ustedes están defendiendo al asesino! ¡Que haga justicia por nosotros! ¡Son un bufete sin escrúpulos! ¡Vive la conciencia tranquila! ¡Pueden dormir por la noche! ¡No se preocupen, no se preocupen! ¡Tranquilidad! ¿Pueden explicar las cosas con calma? ¡Cálmense un momento! Todos cálmense un momento.
Padre de Yayosin, madre de Yaosin. Entiendo perfectamente cómo se sienten. También sé que ustedes quieren buscar justicia para su hija. Por eso nos han visto como las personas que les impiden obtener justicia. ¿Acaso no es así? Sí, exacto. Puedo asegurarles a todos que cada persona en nuestro bufete no está para impedirles buscar justicia. Solo estamos para asegurar que esta justicia se base en el marco legal vigente, sea verdaderamente justa e imparcial. ¡Estás diciendo tonterías! ¡Ustedes son los que quieren exculpar al asesino! ¡Estás diciendo tonterías! Todos, cálmense primero. Madre de Yaosin, no se altere. Primero escúcheme. Cuando la verdad, antes de que no esté clara, Soo-Hoon no es necesariamente el asesino del que todos hablan. Su objetivo es que el verdadero culpable pague. Así que la justicia que usted busca debe fundarse sobre la base de la verdad. Y la verdad debe pasar por un proceso legal, de investigación y verificación rigurosas. Nuestro trabajo también es parte del proceso legal. Si el proceso no es riguroso y el verdadero asesino queda impune, creo que eso tampoco es el resultado que todos quieren, ¿verdad? Entonces, ¿y si realmente es el asesino? Exacto, sí, es cierto. Entonces, la ley dará un fallo justo e imparcial. Gracias. No, abogado Shu, no puedo entender. Aunque el sospechoso sea el verdadero culpable, él también tiene derechos humanos. También debemos proteger sus derechos legítimos. El principio de los juristas es que el juicio legal prevalece sobre el juicio moral. Ven, siéntate. Lo que acabas de decir no está mal, pero debemos saber ponernos en el lugar del otro. Ciertamente. Muchas veces la gente piensa que puedo reconocer los derechos humanos del sospechoso y aceptar la justicia procesal. Pero cuando la sangrienta tragedia se presenta realmente ante la gente sigue teniendo inclinaciones emocionales. Y mucho menos los familiares de la víctima. Así que en este momento tenemos que ponernos en el lugar de los familiares de la víctima, empatizar con ellos, en lugar de insistir únicamente en nuestros principios y creencias, principios y convicciones firmes. Eso heriría a los familiares de la víctima y al mismo tiempo intensificaría el conflicto entre ambas partes. Xiao Chen. Recuerda bien estas palabras de ULV. Sé un profesional del derecho con calidez humana. Bien, lo he recordado. Jefe, esto ya se ha difundido por internet. No es necesariamente algo malo. Al menos ahora hay más gente que conoce nuestro despacho. Sé que este caso, a nuestro despacho, y a todos ha causado algo de presión e influencia. Tomar este caso fue una decisión común de todos nosotros, ya que lo hemos aceptado para ser malinterpretados. Libro. Sí. El sospechoso de este mismo caso tomó rehenes y resistió el arresto, según la lógica de la gente común. Si no hubiera hecho algo de lo que arrepentirse, ¿por qué temería que la policía viniera a buscarlo? Por eso la opinión pública es controvertida. Creo que no hay problema, por supuesto. Pero la opinión pública no puede dictar sentencia. Mientras sigamos creyendo que lo que hacemos es correcto. Adelante, hagámoslo. Yo también voy. Termina lo de ayer, ánimo. Hola, ¿sí? Bien. Entonces voy ahora. ¿Qué pasa? Shishi ha tenido un problema en la escuela. Voy a ir por allí. Han golpeado a mi hijo así. Dime, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué tal? No veo que la cosa sea tan grave. ¡No! ¿Cómo educas a tu hijo? ¿Cómo hablas tú? Exigimos ir al hospital para un chequeo. Ir al hospital para un chequeo no es problema. Yo pago los gastos. Pero ellos dos también deben asumir lo que les corresponda. Disculparse con la chica. ¿Por qué? A nuestro hijo lo golpearon. Y encima pedir disculpas. ¿Y por qué? No creas que porque tienes dinero eres especial. Abusas de tu poder. ¿Yo abuso? No fueron sus hijos quienes empezaron hablando mal de la chica. Solo digo la verdad. Su padre fue cómplice de un asesino y su hermano fue a ayudar al asesino. Toda su familia son cómplices de asesinos. ¿Sunday Yankee qué estás diciendo? Dilo otra vez si te atreves. Zaoji. Zaoyi, ¿qué estás haciendo? Caramba. ¡Adelante! Hermana Ruanju, ¿cómo es que viniste?
Hola, profesor. Hola. Eres Sunday Tianqi, ¿verdad? Ah, En el examen mensual pasado, te vi haciendo trampa. Hiciste trampa en el último examen. ¿cómo es posible? Estás mintiendo, ¿qué viste? Vi que en la sala de examen miraste hacia el compañero de al lado. No, un momento. ¿Yo? ¿Cuándo? Me viste mirar al compañero de al lado. Entonces vamos a revisar las cámaras. Para ver si estuviste todo el tiempo mirando solo tu propio examen, sin echar ni una mirada al de al lado. No. Aunque mirara al compañero de al lado, no podría estar mirando su ropa o su pelo. ¿Por qué dices que hice trampa? Entonces, ¿por qué dices que el otro es necesariamente un asesino? Yo. Sí. Aunque miraras hacia el compañero un segundo, podría ser que estuvieras mirando. Está mirando su ropa. Mira su pelo. Eso no prueba que estuvieras haciendo trampa. Entonces, para condenar a un sospechoso, no se necesita también pruebas suficientes y contundentes. Si hoy tú y tú, aunque no hicieron trampa, pero son sospechosos de hacerla, ¿no les gustaría que alguien se pusiera de pie para hablar por ustedes? Y en ese momento, dirían que esa persona, quien habla por ustedes, es su cómplice. Bien, muy bien dicho. Ustedes dos no se disculpan. Me equivoqué. Lo siento mucho. Lo siento. ¡No comieron! Ya basta, ¿de acuerdo? ¿Ves? Defender la justicia está bien, pero no se gana a golpes. Hay que convencer con la razón. Sí, mamá, tienes razón. Pero si hay una próxima vez... No habrá próxima vez. Absolutamente no habrá próxima vez. ¿Aún no se van? ¡No pueden ganar en una pelea! Ni siquiera pueden insultar bien. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! Perdón, profesor. La señora no iba a llevarlos al hospital para un chequeo. Este padre. No pasa nada. Vamos. Ya está bien. ¿Cómo te llamas? Sao Yi. Se escribe Yi, no Tie. Tu de compañero es bastante leal. Gracias por proteger a nuestra Shishi. No es nada. Es lo que se hace por un hermano. Hermana. ¿Y mi hermano? Él. Tengo un poco de sed. Voy a comprar algo de beber. Son G, voy contigo. Antes querías preguntar por qué no vino tu hermano. Es que me preocupaba que si lo vieran, no dijeran nada. Bueno, te haría daño a ti y también a él. Así que vine yo en lugar de Xu y Song. Gracias, hermana. Estuviste muy genial. ¿Pasa algo? ¿Todavía estás enfadada con eso? ¿Y el de ellos? Mi hermana. Tengo derecho a enfadarme, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando era pequeña, al escuchar cosas así, también me sentía un poco culpable y un poco avergonzada. Parece que realmente no puedo enfadarme con ellos, ni refutarlos. Solo quería huir rápido. Pero hoy no me lo esperaba que pidieran perdón a mí. Cuando dijeron que se equivocaban, de repente siento que parece que ellos estaban equivocados. Claro que fue su culpa. Se equivocaron en su arbitrariedad y prejuicios.
como dijiste la última vez, hermana. Cada persona en cada industria tiene sus propias responsabilidades. No podemos, por aquellas personas inmorales, negar a aquellos que están seriamente cumpliendo con sus deberes. No conozco bien a mi padre, pero sí conozco a mi hermano mayor. Confío en él. Confío en él. Está haciendo lo correcto sin ninguna duda. Sí, sí es así. Claro. Entonces nosotros tenemos que avergonzarnos. Nosotros tenemos que levantar la cabeza y enderezar la espalda. Sí. Si todos, por miedo a los prejuicios de la gente, se retroceden, ¿quién va a defender la justicia y equidad de la sociedad? En este momento, no solo no debería retroceder, sino que también debería dar un paso al frente para apoyar a mi hermano mayor. Espera y verás. Ahora estoy llena de razones. Si alguien se atreve a decir esas palabras con una boca, lo dejaré sin argumentos. Y si encuentro a alguien que no escucha razones, entonces... Lo golpearé bien hasta dejarlo sin fuerzas. ¡Haré que Sauti lo muerda! No hay nada que un té con leche no pueda resolver. Ah, hermana, el tuyo está justo ahí. Ven. Gracias. ¡Te has herido! ¿Esto se llama herida? Toma. ¿Cómo no va a ser una herida? Ven, vamos a la enfermería. Hermana mía, llevo a mi compañero a la enfermería. Hermano, recógeme después de clase. Tengo algo que decirte. Vamos. Gracias por proteger a Shishi. Y también a mí. ¿No es esto? ¿No coincide con tu especialidad? Persuadir con razones es mi fuerte siempre. Si lo dices así, ese chico que convence a base de golpes, que gana a base de golpes. Ya te encargaste de eso. ¿Seguro que no vas a la enfermería? Esto es exagerar las cosas. ¿No has visto que mi madre ni siquiera me ha hecho caso y se ha ido? Seguro que es porque eras muy travieso de pequeño. Luis de Male no se molesta en cuidarte. Ya está acostumbrada. Y tú todavía no te has acostumbrado. ¿No te acuerdas de cómo nos conocimos? Los dos juntos no podíais con él. ¡Qué cobardes, no! ¿Y tú por qué no entraste? ¡Eso digo yo! Compañero, ¿de qué te asustas? Ya ha acabado. Si ya ha acabado, ¿por qué? ¿No te vas? ¿Te quedas ahí plantado como un guardián? ¿Qué? ¿No puedo ser guardián? ¡No entres! ¡Aquí! ¡Aquí aún hay gente! Pues aquí tengo 3 escobas. Si entras, te las tiro. No pienso pegarte. Entonces, ¿por qué no te vas? Sal primero. Vete. Sal tú primero. Cuando te vayas, salgo. Sal tú primero, por favor. Así, te prometo que no te voy a pegar. Solo quiero ver cómo eres. ¿Crees que soy tonta? Si me vieras la cara, me dejarías vivir. ¡Vete rápido! Compañera, ¿ves demasiados dramas románticos? ¡Vete ya! Todavía hay alguien aquí, te digo. Si no sales, entro. ¡No entres! 3. ¡Ah! ¡No entres, no entres, por favor! ¡Por favor! ¡No entres! ¡Uno! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro, socorro! ¿Qué pasa, compañera? ¿Estás bien? ¡Ah! No pasa nada, profesor. Es que el baño está atascado. ¡Oh! ¡Vale! ¡De acuerdo! Ya casi toca dividir las clases. Shuaishi, ¿qué asignatura vas a elegir?
Veo que todos eligen física, química y biología. Cada persona tiene sus puntos fuertes y débiles. Yo no sigo la corriente. Mi meta no está en física, química y biología. Pues voy a elegir historia, política y geografía. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya! ¿Qué pasa, Suwaisi? Vamos, vamos, rápido. ¿Quién? ¿Por qué corres? Shuaishi. ¿Cómo podría olvidarlo? Pero luego supe la verdad completa. Que ese día estabas defendiendo a un compañero leal. Si no, en mis 3 años de secundaria, seguro que no te habría hecho caso. Tú no sabes nada. Esto se llama el bien se recompensa. Si no fuera porque vi una injusticia y di un golpe, ¿nos habríamos conocido? Y es decir, que yo pude hacer tan buen hermano como tú. No necesariamente. Si no nos hubiéramos conocido aquella vez, al final nosotros dos no habríamos terminado en la misma clase. ¿Seguiríamos siendo compañeros? Esto se llama hermanos destinados por el cielo, ¿verdad, Yao Tie? Sao Ji. ¿Crees que el cielo tiene tanto tiempo libre? ¿Puede ocuparse de todo? Quiero decir, esto no lo ha dispuesto el cielo, sino el jefe de clase. Es cierto. ¿Qué más podría hacer? ¿Y qué piensa Shishi? No te preocupes. Más tarde iré a tantear el terreno. Bien. Hermano. Sube al coche. Hermana. ¿Qué tal la mano de tu compañero? Él no le pasa nada. Tiene la piel dura. Ah, por cierto, hermana. Esta tarde olvidé preguntar. ¿Estás con mi hermano? ¿Saliendo? ¿En serio? Entonces, hermana, ¿no estás enojada conmigo por lo de la novela? ¿Me has perdonado? Sí. Ah. Si lo hubiera sabido antes, que era la escritora. Cuando me atascaba al escribir, así podría ahorrar algunas neuronas. Pero aún no es tarde. ¿No tienes que escribir todavía el epílogo de la novela? Te revelaré un poco más sobre el verdadero rostro de mi hermano. Esta tarde dijo que quería hablar conmigo. ¿Qué querías decir? Hermano, lo que quiero decir es, por mi parte no tienes que preocuparte. Pero del lado de mamá, ella apenas usa internet. No debería saber esto todavía. Ni siquiera acepta que seas abogado civil. No puede aceptarlo. Y menos tú. Hermano. Creo que este asunto será mejor que se lo ocultes a mamá por ahora. No quiero decir que estés haciendo algo ilegal. Solo creo que ahora afuera se habla mal de ti. Si esperamos a que la policía resuelva el caso o hay algún avance nuevo, entonces se lo dices. Puede que sea mejor así. No sé. Este asunto ya tenía planeado hacerlo así. No tienes que preocuparte. Además, en la escuela, acabo de contactar con el profesor G. El profesor G también se ofreció para dar a toda la escuela una educación sobre la ley. Eso es genial. A partir de ahora... ¿Has considerado mis sentimientos? ¿Qué han hecho todos en tu familia? Esto es... ¡Sí! ¡Ya! Sabemos que les hemos fallado. Lo sé. Ustedes ayudaron al culpable de matar a mi hija a salir impune. Mi hija Saúl no puede descansar en paz. Ahora ustedes otra vez defienden a un asesino. ¿No teme que les caiga un castigo? No. ¿Qué estás diciendo? Si fuera hace 10 años lo admitiría. ¡Pero! Nuestra Sujin ya lleva muchos años sin ejercer como abogado. Todavía no lo sabes. Ahora está defendiendo a un asesino. ¡Tu hijo! ¡Sí, es cierto! Bien, el hijo sigue los pasos del padre. ¿Ah? ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Es verdad lo que dice? ¿Ah? Te lo pregunto. ¿Es verdad lo que dice? ¿Tú también vas a defender
a un asesino. Mamá, primero escúchame. ¡Solo te pregunto sí! Desde el punto de vista legal, todavía no es seguro que sea un asesino. Todas las pruebas demuestran ahora que él es el asesino. ¿No puedes controlar lo que dicen los demás? ¿Has olvidado lo de aquel año? No lo he olvidado. No lo he olvidado. Entonces, ¿por qué tienes que hacer que nuestra familia sea señalada por la gente? Desde hoy, no vuelvas a venir aquí. Ni vuelvas a ver a Shishi. ¡Mamá, vete! Ahora. ¡Vete! 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 ¿Mamá? Mamá, ¿sigues enojada con hermano? También estás del lado de Shu Huaizong, ¿verdad? Mamá, no digo que esté del lado de mi hermano. Solo creo que mi hermano está haciendo algo razonable. Mamá, todos somos una familia. Deberíamos estar juntos y apoyarnos mutuamente. No deberíamos estar unos de un lado. ¿Quién está al otro? ¿Crees que acaso entonces no apoyé yo a tu padre? Descansa un rato. Si no encuentro un punto de avance en el caso. Aunque descanse, no estaré tranquilo. Entonces ve poco a poco. Este caso en sí, tanto por su propia dificultad en sí, como por la presión externa, está destinado a no ser un caso fácil de ganar. Pero yo sé aún mucho mejor a mi propio marido. Tampoco es una persona que se rinda fácilmente. Gracias. Si de verdad quieres agradecérmelo, primero come. Está bien. Comamos ya. ¡Cómplice de un asesino! ¿Tienes la cara de vivir aquí? ¡Ah! No mires. Volvamos a casa. O te divorcias, o abandonas este caso. ¿Por qué tú también me presionas? ¿Eres tú quien me presiona? Dijiste que podrías entenderme. Eso era porque antes pensaba que no era un asesino. Y ahora... Ahora todos dicen que es un asesino. Entonces, ¡es un asesino! Abandona el caso, aunque sea por los niños y por nuestra familia. Ya he encontrado una brecha en el caso. No me rendiré. Bien. Entonces me rindo. Ya estoy harto de que la gente me señale con el dedo. Divorciémonos. Sois demasiado ingenuos. Las lenguas pueden matar. Los rumores pueden hacer tambalear a la gente. Pueden matar.
Oye, Chunky, Abogado Hu, ¿estás bien por ahí? estoy bien. ¿Cómo estáis? La discusión de esta mañana. ¿Hay algún avance nuevo? Hemos corrido todo el día, sin ningún resultado nuevo. ¿Has trabajado? Es parte de mi trabajo, pero tengo algunas ideas nuevas. Cuando ya termines, ven al bufete y lo discutimos. Shang-Chi. Te daré una respuesta más tarde. Bien, sigue con lo tuyo. ¡Bien! ¿Quieres bajar del coche a tomar un poco de aire? ¿Crees que de verdad me equivoqué? Quizás eso solo era la respuesta que quería. Para mi madre. En realidad, solo quería intentar. Quizás este caso podría ayudarme a encontrar la respuesta de aquel entonces. Incluso si no la encuentro, al menos le haría saber a mi madre que mi padre de aquel entonces encontró ese resquicio. Quizás no lo era. La supuesta laguna legal en sí. Al menos ella se sentiría un poquito mejor por dentro de sí misma. Pero es una lástima que aún no pudimos alcanzar la velocidad de la opinión pública. En nuestra era, la opinión pública se ha vuelto más rápida. Pero nuestro sistema legal también es cada vez más sólido. La tecnología de investigación criminal también es cada vez más avanzada. Quizás ese resultado llegará pronto. Pronto también amanecerá un nuevo día en el cielo. Pero, si de verdad te resulta demasiado difícil, nosotros también no tenemos que ser esa gran persona. La valentía es una virtud, pero huir tampoco es una vergüenza. ¿Y si todavía no te resignas? Entonces sigue la respuesta de tu corazón. Aunque sea una sorpresa o un susto. Pero la culpa del pimiento. No te culpes a ti mismo. Wilson, tú sepas de aquel entonces, el verdadero culpable de ese caso ha sido encontrado. Tío Jan. Lleva unos días encontrado. Tenía miedo de equivocarme, así que he estado comparando. No me atrevía a decirlo. Hoy ha coincidido. Todo coincide. Es él. Es esta persona.
Está diciendo que lo ha encontrado. Realmente lo ha encontrado. Realmente lo ha encontrado. Tu este padre tenía razón. Mi padre tenía razón. Papá tenía razón. Él tenía razón. Los familiares de la víctima y el sospechoso de aquel entonces hoy también han venido. Ahora están dentro haciendo declaraciones. Todos estos años han pasado por muchas dificultades. La madre de la víctima, cuando vino a buscar problemas a tu familia, no estuvo bien. Pero realmente lo pasó muy mal. Nunca pudo superarlo. El sospechoso de entonces tampoco lo tuvo fácil. Después de salir, buscó trabajo. Nadie lo quería en ninguna parte. Solo podía vivir recogiendo botellas y latas para salir adelante. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Yo no maté a nadie. ¡Yo no maté a nadie! ¡De verdad, yo no maté a nadie! ¡Yo no maté a nadie! ¡Yo no maté a nadie jamás! ¡Ah! ¡Yo no maté a nadie! Abogado Shu. ¡Yo no maté a nadie! ¿Tú lo sabes? De verdad, yo no maté a nadie. ¿Tú lo viste? De verdad, yo no maté a nadie, yo. Ya está bien, vale. Todo ha pasado. Abogado Shu. Gracias. Muchas gracias. Está bien. Ya está. No pasa nada. Todo ha pasado. Debido a las condiciones técnicas de aquel entonces y otros factores. La investigación del caso durante muchos años no logró avances sustanciales. Pero la policía nunca se rindió ni un momento. Tras 12 años de incansable esfuerzo, la policía finalmente resolvió con éxito este caso de homicidio y detuvo al sospechoso, finalmente ya, haciendo justicia a la víctima ya.
Mamá, antes también te gustaba venir a esta cafetería. Yo recuerdo que cada vez que volvías, siempre traías uno de estos. Pastel de teviluachum. A papá le encantaba. Eso fue hace más de 10 años. Mamá, durante todos estos años, has sufrido injusticias. La verdad, yo también me sentía agraviada. Durante todos estos años. No me atrevía a mantenerme erguida como persona. Pero hoy, al ver las noticias, ya no me parece nada. Solo que el proceso de espera fue demasiado largo. 10 años tan largos. Pero el momento en que se reveló la verdad fue demasiado corto. Tan corto como el minuto exacto que duró la noticia. Yo por ese mismo minuto esperé 10 años. Cuando de verdad llegó, ya pasó. Lo de las injusticias, olvídalo. No he sido la única en todo que ha sufrido injusticias estos años. Tú y Shishi. Además, tu padre. Ahora, todavía puede enterarse de esta noticia. Se lo contaré. Pero papá... Es Shishi. Ella vio las noticias. Yo también. Ayer no paraba de decirme que quería apoyar a su hermano. Al contrario, yo, como madre, no tengo el coraje que tenéis vosotros. No es así, mamá. Todos estos años ha sido usted quien se ha puesto delante de Shishi y de mí. Nosotros dos, con tal de juntar el coraje de una persona. En realidad, ya es suficiente. Pero usted, solo con estar ahí es ya necesita juntar el coraje de 3 personas. Yuya es muy valiente. Muy valiente. Bueno, ya es tarde. Voy a casa a cambiarme y a comprar la comida. Yo, madre de Shishi, ¿sales? Madre de Shishi, ¿a comprar la comida? Y cuando tengas tiempo, ven a bailar en la plaza. Sí, vale. Hijo, siendo tan mayor, anda saltando y corriendo. Hoy es un día para saltar y correr, ¿no? Sí. Vamos saltando y corriendo a comprar la comida. Vamos a comprar la comida. Mamá. ¿Hoy no se queda el hermano a comer? Solo piensas en tu hermano, en Hee-Wai-Song. Te quedas hoy a comer con Su Wai-Si y conmigo. Mamá, hoy no me va a dar tiempo. Mis compañeros me esperan para volver a discutir el caso. Es el caso del asesinato. Sí. Entonces
Espera. Haz lo que tú creas que debes hacer. La comida. La próxima vez que vengas la comeremos. Elevi. Bien. Elevi. Hola, yo Elevi. Date prisa y sal del trabajo. Vale. Jefe. Están todos ahí. El abogado Zhang y los demás acaban de terminar la reunión. Se fueron a comer primero. Dijeron que si llegabas, esperaras un poco hasta que vuelvan. Bien. Jefe, tranquilo. Es un asunto importante que vas a manejar. Todos lo entienden. Y el abogado Zhang también quería justamente el punto de entrada de ese caso entonces. ¿No? ¿Por qué no vas a comer primero? Todavía no has comido. Prefiero no comer ahora. He conducido todo el día y realmente no tengo mucho apetito. Entonces, ¿he venido en vano? Te dije que comieras primero. La próxima vez di todo de una vez. Voy a trabajar. Sí. Claro que no has venido en vano. De repente me ha entrado hambre. Esto lo hice preparando durante mucho tiempo. Si no comes, de verdad me voy a ir. Comeré, claro que comeré. ¡Buah! ¡Qué abundante es! Tú tampoco has comido. Sí, claro. Así que me preparé mi plato favorito. ¡Wow! Ahora sí que tengo un poco de hambre. ¿Por qué has preparado esta? La comida de Año Nuevo. Hoy es como un día de Año Nuevo, ¿verdad? Pero este pescado, la verdad, es mío. Lo filtró el maestro de la pescadería. Esta mano mía. Soy muy hábil tecleando en el teclado, pero no tengo ni idea de cómo filetear un pescado. Oh, me olvidé lo más importante. ¿Qué es esto, eh? Tan Joan dulces. De ahora en adelante solo habrá dulzura. ¿Me has traído otra vez algo rico? Bien, bien, bien. Espérame. Ahora mismo, el momento. ¿A dónde vas? Yo también bajo a comer. Voy a recoger un paquete. Comed vosotros. Recoger un paquete. ¿No te parece que esa escena de antes te resulta muy familiar? Mucho, muchísimo. Minging. ¡Ay, oh! Esta sensación de hacer algo a escondidas. Es emocionante. ¿Tan emocionada estás? Estoy muy contenta. Me preguntaron arriba qué iba. Dije que iba a recoger un paquete. ¿Qué me has traído de rico? Lo de hoy te emocionará aún más. Subid los dos. Si confesáis, seréis indulgentes. ¿Qué pasa? Se acabó. Nos han descubierto. Shikan, lo del esquema, ya sé lo que pasó. No necesitas ayudarme, lo confirmé con Sensisi. Cuando me fui aquel año, quité la batería. El teléfono y la batería. Los puse en una caja sellada. Por supuesto. También puedes preguntar al fabricante del teléfono cómo consiguió este milagro. Parece que de verdad me encontré con un milagro. El líder municipal ordenó la remoción de bienes antiguos. El viejo teléfono que nunca se estropea. Waishi, que convirtió los mensajes de texto en una novela. Sensisi, que provocó el escándalo de plagio. Todas las personas, todas las cosas. En este milagro son imprescindibles. Pero el comienzo del milagro fue cuando él
Al irse, guardó este teléfono con esmero, atesorando los secretos que contenía. El comienzo del milagro es que él no la dejó ir.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片。随即无声飘远，记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却隐在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却隐在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念，消失在昨天。